Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, todos los que están en sintonía en esta mañana. Agradecemos su sintonía por estar con nosotros muy temprano, día de descanso para muchos que trabajan, que laboran día a día. Todos laboran, en el fondo, las dueñas de casa, los que trabajan en empresas, en fábricas, en oficinas. Bueno, día de descanso. Les saludamos en esta mañana en el nombre del Señor y Salvador Jesús a cada uno de vosotros. Amén. Que está junto a nosotros, de norte a sur, de cordillera a mar, y también en los diferentes países, ¿cierto?, donde sintonizan nuestro programa. Comparta el programa eh, con sus amigos, con sus conocidos, con sus hermanos. Compártalo en esta mañana también. También estamos por canal YouTube con el nombre José Manuel Pérez Ceballos. Amén. Le invitamos también a compartir ese canal, a suscribirse también para poder mantener en pie, ¿cierto? Esta ventanita o esta puerta, hermanos, que poseemos gracias al Señor Jesús para difundir el Evangelio. El único propósito que nos mueve, hermanos, es difundir la palabra del Señor, el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesús, en medio de tanta confusión, en medio de tanta oscuridad. Estamos viviendo tiempos de oscuridad, estamos viviendo tiempos de confusión para muchos, donde podemos ver día a día en las redes sociales, podemos ver en las iglesias, hermanos amados, eh, cómo las situaciones, ¿cierto?, van superando las expectativas divinas, amén, que Dios tiene con los creyentes. ¿Mm? Pero tenemos que recordar que este tiempo será así. Pero esto que no nos lleve a abandonar la fe, ni a dejarla de lado, por supuesto, sino que a permanecer más firme y más constante. ¿Mm? La Escritura dice que el enemigo se levantará como ríos, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. Amén. Así que debemos estar firmes, luchando, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, concluimos el capítulo 6 el día viernes, el día jueves, perdón. Ayer no hubo programa. Ahora, es importante, hermano, usted que está atento, que pongamos atención a este libro de Juan, donde nos revela muchas cosas, sobre todo, hermanos amados, a la divinidad de Jesús, a la manifestación del Espíritu Santo que en muchos lugares se toma erróneamente, y debemos hacer hincapié en esto porque hoy día lamentablemente muchos se confunden con respecto a la manifestación del Espíritu, pero ya vamos a llegar allá. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en este capítulo quizás hoy día no lleguemos, tal vez lo haremos mañana. eh, Se habla por primera vez del Espíritu Santo. O sea, Jesús habla del Espíritu Santo, diciendo que los que creen en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo dice acá en este capítulo 7. Hay una expectativa y hay una... A ver, yo quizás voy a ir contra las tradiciones. ¿Mm? Hay mucha tradición dentro de la iglesia que se ha guardado por años, haciendo oídos sordos a lo que la palabra del Señor dice, enseña a través, ¿cierto?, primeramente de Jesús y luego de la doctrina apostólica, la doctrina que enseñaron los apóstoles. Quizás se ha leído mal, se ha interpretado mal y esto ha llevado a muchos a errar. Así que vamos por este capítulo 7 y quizás no lleguemos a ese lugar hoy día, como le dije, pero tal vez mañana o los días siguientes vamos a llegar y vamos a empezar a enfrentar el tema del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué se dio el Espíritu Santo? ¿Mm? Que es Cristo mismo en nosotros. Amén. Son las arras del Espíritu, dice Pablo. Pero bueno, como decía, más adelante nos ayude el Señor a entender y comprender la Escritura. Hoy día hay día de culto en muchos lugares. Le invitamos a congregarse, a no quedarse en sus hogares. No se quede, no se quede. Vaya a oír palabra de Dios. Si tiene dudas, pregúntele a su pastor. Ya.
presionenos ahí para que si hay predicadores, ¿cierto? Como yo he dicho, que no estudian la Escritura para enseñar al pueblo, puedan estudiar la Escritura y enseñar una buena enseñanza, una exhortación y una consolación por medio de la Escritura bendita de Dios. Bien, capítulo 7 de Juan dice, después de estas cosas, en el nombre de Jesús, perdón, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos, y le dijeron sus hermanos, los hijos de María, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo no, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Subís vosotros a la fiesta? Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Los discípulos increpaban, cierto, a Jesús para que se diese a conocer, perdón, sus hermanos, para que se diese a conocer. Porque lo dice Juan, la razón, no creían en Jesús. Ahora, debemos entender qué es la fiesta de los tabernáculos. Para poder interpretar lo que Jesús va a decir al final de este capítulo, tenemos que entender qué es lo que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es el recordatorio de su pasada por el desierto. Después de la salida de Egipto, ellos tuvieron que vagar por el desierto. Recuerde que una travesía que aproximadamente, según los entendidos, se iba a demorar entre 10 y 12 días, por la dureza y por la incredulidad de ellos, se transformó en una travesía de 40 años. 40 años Israel vagó por el desierto. Y ahí tuvieron que vivir en carpa. Los desobedientes no entraron, ¿cierto? Entraron de 20 años hacia abajo. De 20 años hacia arriba no entró nadie, excepto Josué y Caleb, que le creyeron a Dios. Y ellos vivieron en carpa. Entonces, ¿cómo se desarrollaba esta fiesta? Para que entendamos bien. Esta fiesta tenían que los judíos hacer carpas en sus casas adentro, en el patio, y habitar durante 7 días. Al final, ¿cierto? Se concurría al templo, y en el templo el sacerdote, en el altar y por la escalerilla, ¿cierto? Ellos derramaban agua sobre el altar y el agua escurría por las escalinatas. El último día de la fiesta se hacía así. Los 7 días el sacerdote daba una vuelta, ya, y clamaban a Dios. El último día todos clamaban a Dios y derramaban el agua. Entonces imagínense, había una gran cantidad de agua corriendo por las escaleras. Ahora, las carpas recordaban que ellos vivieron en carpas, básico, fundamental. Y el agua recordaba que ellos bebieron agua de la roca. ¿Mm? Eso tiene mucha relación con lo que Jesús va a decir al final de este capítulo. Por eso vamos a seguir adelante. ¿Mm? Eso es una explicación para que usted entienda lo que era la fiesta de los tabernáculos para Israel. Nosotros no celebramos esas fiestas, porque a nosotros no nos sacaron de Egipto. A nosotros nos sacaron del pecado y de la maldad. Muchas veces los predicadores tipifican a Egipto con el mundo, con el sistema mundanal. Pero a nosotros nos liberaron del pecado y de la muerte. Esa fue nuestra liberación, por tanto nuestra celebración es mayor. Amén. Nuestra gloria y nuestra gracia a Dios debe ser grande, hermanos amados. Amén. Por eso que nos congregamos, ¿cierto? En un culto damos la gloria al Señor racionalmente, por supuesto, sin perder los sentidos, sin perder los estribos. Y escuchamos siempre atentamente la voz de lo que Él nos quiere enseñar o nos quiere decir. Amén. Por eso oremos, hermanos, por los predicadores, oremos por los que se ponen en los púlpitos, para que no den sonido incierto,
como ha pasado durante muchos años en la iglesia. Y por eso no provoca cambios en los creyentes. La palabra es la que provoca el cambio. Amén. En nosotros. Y si no hay palabra, la Escritura dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces podemos llegar a cometer o a volver, hermanos, a lo mismo que hacíamos antes. Por eso es importante la palabra. Esto también lo afirma el apóstol Pablo cuando él dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. ¿Es importante la palabra? Claro, hermanos. Por eso en este programa, que se llama Conversando las Escrituras, le damos énfasis a esto, a la palabra. A leer texto a texto, a leer un capítulo, hermanos amados, un libro, y poder ir entendiendo la mente del Señor, para que eso también se aplique por medio del Espíritu en nosotros. Esa es la idea. Amén. La idea es enriquecernos en conocimiento, en gracia, poder ir creciendo cada día, poder entender el sentido de las cosas de Dios, porque el hombre natural no la entiende. El hombre natural, el hombre carnal, no entiende el sentido de las cosas de Dios. Y tampoco puede, dice la Escritura, porque para el hombre carnal, el hombre natural, le son locuras. No las puede entender, no las puede discernir. Usted tenga que estar constantemente o doblar su rodilla. Usted tenga que hablar con un Dios que no se ve. El hombre natural es una locura. ¿Mm? Pero para nosotros, hermanos amados, es una gran realidad. Sabemos que Dios no se ve, pero está aquí, está ahí a su lado. Y no solamente a su lado, está en usted. Si usted ha recibido el poder del Espíritu Santo una vez que se arrepintió, ¿ya? Porque al arrepentirse usted pasó a ser un hijo. Y Dios envía el Espíritu Santo a sus hijos, no a cualquiera. No a cualquiera, hermano. Dios no le da el Espíritu Santo a cualquiera. Dios se lo da a sus hijos. Amén. Bien, entonces, hermanos amados, esta controversia que entre los hermanos, los hijos de María y Jesús, se crea, ¿cierto? Ahí en Galilea. Jesús se queda en Galilea. Amén. Ellos increpaban al Señor para que subiera a la fiesta y dijeron, bueno, ninguno que quiere manifestar estas cosas, ¿cierto? Anda escondido. Sube a Galilea. No, a Jesús no le podían decir lo que él tenía que hacer. ¿Mm? El tiempo no había llegado y el tiempo de ellos siempre es presto y es una realidad. El tiempo del hombre siempre está presto. ¿Mm? Luego dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió. No dice el tiempo, pero él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Recuerde que los judíos procuraban matarle, pero aún no era la hora. No era la hora que él tenía que morir. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, o sea, a los sacerdotes. Aquí se refiere al pueblo y aquí está hablando del pueblo y de los sacerdotes. A los judíos, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta. Aquí ya aclara Juan, ¿cierto? Que a la mitad de la fiesta sube Jesús y ¿qué hace? Enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ciertamente, ¿verdad? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Dos preguntas que le hace el Señor. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús no estaba hablando ninguna locura. Sabía que los judíos habían acordado ya darle muerte. ¿Amén? Y se inicia una persecución. Jesús fue perseguido durante todo su ministerio, hermanos amados. Desde que él comienza su ministerio hasta que él culmina su ministerio, dándole muerte, ¿cierto? A él, Jesús fue perseguido. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada,
os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Por qué era perseguido el Señor? Porque él hacía las sanidades el día de reposo. Ahora, lo que los judíos no habían entendido, el significado del día de reposo, como, como una religión, ¿cierto? Muy conocida, no entiende el significado del reposo. La palabra reposo es descanso, o el Shabbat que le llaman ellos. ¿Mm? Ellos habían cercado prácticamente el día de reposo, haciendo que el hombre prácticamente no hiciera nada, nada, cero cosas. ¿Mm? Entonces, el que quebrantaba el día de reposo era muerto, ¿verdad? ¿Y ellos qué hicieron con el día de reposo? No entendiendo la profundidad, no entendiendo el espíritu de la ley, empezaron, ¿cierto?, a agregarle eh, más mandamientos sobre el día de reposo y no entendiendo lo que Jesús le dice que el sábado o el reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, porque el primero que fue hecho fue el hombre. Después Dios gozó, Dios de todas sus obras, ¿cierto? Ahora la pregunta mía es, ¿se fue a dormir el Señor? Porque Jesús dice, mi Padre todavía trabaja, yo trabajo. Ahora, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Jesús o le creemos, ¿cierto?, a la doctrina de los hombres, que encerraron prácticamente el descanso humano? Cuando Él dice que reposó Dios de todas sus obras, ¿cierto? Dios se complació de todo lo que había hecho. Reposó porque terminó, ya no seguía la obra. Eso está queriendo decir. No es que Dios se fue a acostarse ese día. No, hermano. Por eso que hay que entender bien lo que significa el reposo de Dios. Jesús será perseguido por este día. Lamentablemente, te lo vuelvo a decir, porque el judaísmo no entendía lo que significaba el descanso. Jesús se lo quiso explicar muchas veces, pero su mente cerrada no les permitía. Así como hay muchos creyentes hoy día, están encerrados en sus tradiciones, que se han guiado, ¿cierto?, por lo que les han enseñado sus pastores, pero ellos no advierten, hermanos amados, lo que la Escritura dice. No se dan el tiempo para leer la Escritura y tratar de entender, hermanos amados. Fíjese que en la historia de la Iglesia romana, ¿cierto?, que no es la Iglesia de Dios, la Iglesia católica no es la Iglesia de Dios. La Iglesia católica nació el año 325. En un principio, en esa iglesia, la escritura era prohibida. ¿Sí? Hay un tiempo que ninguno de los feligreses que abordaban esa iglesia podía leer la Biblia o tener una Biblia. Ahí es donde fue perseguida la Biblia y muchas Biblias fueron quemadas. Fue perseguida igual que la iglesia. Entonces el diablo, que es muy astuto, ¿verdad? Después introdujo, permitió, ¿verdad? Pero por lo general los sacerdotes, los que predican y lo que hablan, en lo que se basan, son en las encíclicas papales. Pero el pueblo romano, el pueblo católico no se da cuenta. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque no lee la escritura, no se humilla a Dios pidiendo entendimiento. Y hasta el día de hoy esa iglesia ha engañado al mundo entero. Y muchos han creído en ella. Y por eso que la determina el Señor en Apocalipsis como la gran ramera. Una iglesia política y religiosa. Entonces, hay que investigar, hermanos amados. Nosotros no somos católicos. Nosotros venimos de la iglesia de Cristo, de allá del día de Pentecostés. Ahora, para que usted sepa, cuando Martín Lutero se rebela contra eh, la idea de que tiene la iglesia católica de cobrar, hermanos, la salvación, ahí Martín Lutero se rebela. Luego Calvino, y nace todo el protestanismo, nacen las iglesias evangélicas, nacen los mormones, los testigos de Jehová, y toda la rama de religiones que se revela. Aún yo le digo más, la iglesia católica estaba ya dividida al principio,
Por ejemplo, por el tema del celibato, donde prohíben que la mujer y el hombre se casen. Eso es anti Dios, lo dice la Escritura. Entonces, no podemos presumir, hermanos amados, que la iglesia romana sea la iglesia de Dios, ni los hermanos, ni nosotros los hermanos separados de ellos. Tanta la ignorancia hoy día, hermanos amados, lamentablemente de nosotros, de no estudiar la Escritura y tratar de sacar del error a aquellos que están ahí. Todos venimos del catolicismo de una u otra manera. Todos venimos de allá. Amén. Pero debemos estudiar, hermanos amados. Entonces, Jesús les reprocha esta actitud que los religiosos de entonces tenían con respecto al sábado, la mirada que ellos tenían con respecto al sábado. Y no solamente con respecto al sábado, sino con respecto a toda la ley de Dios. Ellos no entendían, se habían embotado, Dios había permitido, ¿cierto?, que ellos fueran enceguecidos. Nosotros sabemos el propósito real, su corazón se endureció, por tanto el castigo de ellos fue endurecer también, hermanos amados, y no poder ver. Viendo, no veía. Entonces Jesús, si usted se fija, todas las sanidades las hace el día de reposo. ¿Era malo hacer una sanidad de reposo? En ninguna manera, porque Dios le estaba haciendo un bien al hombre, y eso es lo que el Señor le dice. Si ustedes circuncidan, de acuerdo a la ley de Moisés, el día de reposo, bueno, ¿qué pecado sería si se sana a alguien? O si se suple una necesidad aquel día. Si el día de reposo es del hombre, es para que el hombre descanse. Hoy día nosotros tenemos una religión, la adventista del séptimo día, que la bandera de lucha de ellos es el séptimo día. Ellos vienen también, hermanos amados, de la desunión que hubo ahí, un día vamos a hablar de esto, con un hombre que profetizó el año 42, si no me equivoco, en 1800 y tanto, profetizó, hermanos, la venida de Cristo. ¿Mm? Luego de esto que fracasó este hombre, porque nosotros sabemos que la venida de Cristo solamente él la sabe, Elena G. de White tomó la bandera de lucha y creó a los adventistas del séptimo día, que han ido cambiando de nombre durante mucho tiempo. También nacieron los testigos de Jehová ahí, ¿cierto? Su creador, un día vamos a hablar de dónde vienen las religiones, que es importante que usted lo sepa, hermanos amados. Es muy importante eso. La historia, hermanos amados, la historia es importante saberla. Esto no es aleluya, gloria a Dios solamente. Debemos estar preparados. Por eso que instamos a los ministros, a los predicadores a preparar la iglesia, a enseñar la iglesia. La iglesia hoy día está como en pañales cuando debería estar madura. Imagínense cuántos años. ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿Mm? Pero hoy día hemos adoptado el catolicismo, sin querer queriendo. Hemos adoptado el catolicismo. La cena se toma igual que los católicos. Porque, hermano, basta mirar la historia y basta mirar, hermano, cómo se desarrollan los cultos. Por eso que el verdadero culto a Dios está en el libro de Primera de Corintios. ¿Cómo se debe hacer un culto? Habla de un culto racional. Amén. No un culto de locura donde se baile, donde se cante de allá, se corra para allá y se pierdan los estribos. No. No. Eso es muy pagano. Es muy emocionante. Por eso es que hoy día los falsos evangelios, ¿verdad? Arrastran a muchas personas. Usted ve esa iglesia llena, donde se les habla la mentira, usted las ve llenas. Gente que no ha cambiado así en su mente nada. Mujeres vistiéndose como quieren, hombres vistiéndose como quieren, hablando como quieren, haciendo lo que quieren. Y diciendo, no, si Dios es bueno. Sí, eso es indudable. Dios es bueno. Pero también es justo. Amén. Y también deberá hacer justicia. Así como va a hacer justicia a este mundo, a los incrédulos, también dice la Escritura que el juicio comienza por la casa de Dios. Por eso debemos, hermanos amados, ponernos ahí en la línea. ¿Mm? Bien, nos queda tiempo, sí, nos quedan unos minutos todavía. Dice, saludamos a todos los que se han ido integrando en este día, ¿cierto?, a la sintonía, esperando que esto sea beneficioso para ustedes y que sea de explicación. ¿Mm? Decían entonces unos de Jerusalén,
¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Ves? Y Jesús tenía razón, si lo querían matar. Jesús no estaba hablando una locura. Pues mirad, dice, habla públicamente. Y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero esto sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Amén. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este o que este hace. Recuerde que Jesús no solamente estaba enseñando, sino que había muchas señales. Había un avalúo ahí. ¿Se acuerda cómo empezó este libro? Cuando empezamos a estudiar este libro, ¿cuál fue la primera señal? La conversión del agua en vino. La sanidad del paralítico de Bethesda. Y bueno, y podemos examinar los demás libros, Marcos, Lucas, Juan, y Mateo, perdón. Y nos vamos a encontrar con muchos milagros, con muchas señales. ¿Por qué están ahí? Porque esto confirma realmente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador y que Jesús es Dios, hermanos amados, indiscutiblemente. No hay discusión. Estos hombres, por eso pregunta dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Que Dios nos ayude y Dios les bendiga, hermanos amados. Podemos estar toda la mañana examinando este libro, pero la invitación es a usted. Amén. A usted que es conocedora, a usted que, hermanos amados, va al culto, usted que se congrega constantemente, porque eso es bueno, a tomar la escritura, a examinarla y a pedirle a Dios, escuche bien, entendimiento. Si usted no entiende algo, diríjase a su pastor. Su pastor tiene que responderle conforme a la escritura. Amén. No, yo pienso esto, no. La escritura, así se hacía en la antigüedad. La escritura, los ministros respondían con la escritura. Hoy día no, los ministros, muchos ministros están desapercibidos, es lo mismo, ellos recibiendo su ofrenda, hermanos amados, y otros sus diezmos, están tranquilos, viven cómodamente. El amor por las ovejas se ha quitado ya de sus corazones, por tanto, da lo mismo. Y suben a predicar a cualquiera persona, para que total hay que entretener, hay que llenar las reuniones, hay que llenar el culto. Y muchos creyentes se van vacíos y vuelven vacíos a sus casas. Y por ese vacío empiezan a ver la televisión y empiezan a buscar en otras cosas, en TikTok, en las redes sociales, por ese vacío, porque no satisfizo, hermanos amados, la enseñanza en el culto, sino que fueron bla, 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 no entendiendo, hermanos amados, que nosotros somos los que tenemos que alimentar las ovejas, no las nuestras, las del Señor. Así que oremos mucho por los ministros, por los pastores, oremos mucho por los enseñadores, oremos, hermanos amados, los unos por los otros. Necesitamos, necesitamos. Estamos viviendo días muy complicados, muy complicados. La maldad en este país, llamado Chile, ha aumentado para los que nos miran del extranjero. Y no solamente en este país. Hay que mirar las noticias y poder ver, hermanos, cómo la violencia está arraigándose en el corazón del hombre. Al hombre no importa, no le importa, hermanos amados, destruir, matar. Amén. La mente diabólica que el hombre tiene hoy día. Chile está un país que vivió su apogeo económico, su apogeo, hermanos amados, en muchas cosas. Pero hoy día es un país que está en la miseria. Es un país que lo están llevando prácticamente los gobernantes a la miseria. Es una pena. Y nosotros estamos aquí, en medio de la violencia, en medio de
secuestros, en medio de muertes, en medio de canibalismo, porque así es. Pero la Escritura no se equivoca. Dios lo advirtió, le advirtió a usted, me advirtió a mí, hermanos, que estos tiempos serían como Sodoma y Gomorra y como los tiempos de Noé. Examine el Antiguo Testamento, la Antigua Escritura, y vea cómo eran los días de Sodoma y Gomorra, y vea cómo eran los días de Noé. Y se va a dar cuenta. Despierte, hermano. Despierte, hermana. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de salir de la entretención, ¿m? Del letargo en que estamos viviendo. ¿M? Jesús viene por su iglesia. Y aunque muchos no lo crean, o tal vez venga por su vida, tal vez usted parta hoy día a la presencia del Señor, o yo, no sé. Pero lo importante de todo esto, que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Bienaventurado el siervo, cuando su Señor lo halle haciendo así. ¿Mm? Continuamos mañana, si Dios lo permite, con esta enseñanza y así los días venideros, si Dios nos ayude. No se olvide de orar por mí. Amén. Siempre es bueno, como dice la Escritura, orar los unos por los otros. Su oración es importante. Amén. Y como siervo de Dios necesito la oración. No voy a desmayar en hablar esta verdad. ¿Mm? No voy a cerrar mi boca para transar lo que he aprendido de Dios. Eso es lo que he aprendido. Yo he aprendido de Dios. Ser valiente. Eso es ser valiente. Exponer la verdad. Y muchas veces se esconde debajo de una cama, debajo de un mueble. Como dijo Jesús, no podemos poner la luz debajo de un almud. Es imposible. La luz es para que alumbre. Y esa luz hay que colocarla en acto. Le animo, hermano, hermana, a seguir adelante. Le animo a no desmayar.